Soc Àngel Pasqual Penya, tècnic del Museu de la Mar de l'Ebre, situat a la Ràpita, i anem a començar la quarta i última sessió d'aquestes jornades. Hem realitzat un canvi logístic en favor de Pablo, bàsicament perquè Pablo Aparicio ens ve des de Madrid i encara que estaríem moltes hores escoltant-lo, ha de tornar a Madrid i bé, començarem amb la seva ponència, d'acord? El Pablo Aparicio és historiador de l'art, arqueòleg i especialista en virtualització del patrimoni. Des de fa més de 10 anys desenvolupa una trajectòria centrada en la reconstrucció virtual en 3D del patrimoni des de PARP, Arqueología y Patrimonio Virtual, i 3D STOA, Patrimonio y Tecnología. A més, compagina aquesta tasca amb la docència a Coré Formació en línia en Patrimonio y Tecnología. Ha dut a terme reconstruccions virtuals com des del Palau Renaixentista de Berlanga del Duero, la ciutat egípcia d'Elefantina, el derelicte romà Bou Ferrer o la Basílica Constantiniana de Sant Pere de Roma. Aquesta tarda ens presenta la seva ponència Límites, peligros y posibilidades de la inteligencia artificial como herramienta para la representación del pasado. Muchas gracias, Pablo, y endavant. Vale, ya se escucha bien, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a la organización, tanto por el cambio, también a Pere, por el cambio de hora y por invitarme, por supuesto. Y bueno, ahora vamos a cambiar un poquito de tercio, que veníamos hablando, mucha gente que ha contado muchas experiencias directamente relacionadas con la realización de juegos, etcétera, relacionados con patrimonio. Y ahora vamos a hablar de algo diferente, pero que también va a poder ser aplicado a la gamificación, a la creación de juegos para difundir la historia, el patrimonio, etcétera. Y espero que a lo mejor esta ponencia también ayude a que, si en algún momento queréis utilizar la inteligencia artificial para algo relacionado con la historia o con el patrimonio, pues al menos tengáis una serie de precauciones que hay que saber para poder utilizarla bien y no cometer errores de bulto, ¿no?, que luego se nos van a ir acumulando y al final van a hacer que vulgaricemos en vez de divulguemos el pasado, ¿no? Entonces, bueno, no sé, supongo que muchos de aquí habéis utilizado ya la inteligencia artificial generativa y para quien no la conozca, en resumen muy escueto, la inteligencia artificial generativa es una tecnología o un grupo de tecnologías que han surgido desde hace aproximadamente un año y medio con mucha fuerza. Obviamente esto llevaba mucho tiempo de desarrollo, pero desde hace un año y medio están surgiendo con mucha fuerza y evolucionando a una velocidad muy rápida. Y consisten fundamentalmente en que nosotros ofrecemos a estas tecnologías un texto llamado prompt, a partir del cual van a generar algo. Las tecnologías de inteligencia artificial generativas de imágenes van a generar imágenes, pero también las hay que generan audio o que nos generan otro texto, les podemos pedir que nos generen texto también. Nosotros sobre todo vamos a centrarnos en las de imágenes y este tipo de tecnologías, la manera en la que funcionan es, bueno, pues porque se las ha entrenado gracias a un conjunto de datos, un conjunto inmenso de datos, que estas tecnologías van a analizar de manera estadística y, por lo tanto, en resumen, pues por ejemplo, van a saber cómo es un caballo o cómo es una casa. Tienen los datos suficientes estadísticos porque se les ha ofrecido una serie inmensísima de imágenes descritas y, por lo tanto, saben que una casa es una casa y un perro es un perro. Y entonces, cuando tú les pides que te diseñen una casa o te diseñen un perro, en principio eso es lo que te van a hacer y te lo van a representar. Pero esto lleva una cantidad muy alta de problemas o limitaciones, que es lo que vamos a comentar aquí, con las que nos encontramos y mucho más si nos enfrentamos a representar el pasado, ¿vale? Porque una cosa es representar algo fantasioso que puede ser de cualquier manera, algo que es pura imaginación, pero cuando estamos representando el pasado, que es a lo que gente como yo nos dedicamos, pues tenemos que mantener ciertos criterios de rigor para no crear falsos históricos. En ese sentido, siempre me gusta representar esta tabla, que es el ciclo del hype de la inteligencia artificial, en este caso de 2022, ya ha avanzado bastante, ¿vale? Pero creo que el de 2023 saldrá en breves y etcétera, ¿no? ¿Esto qué es un ciclo del hype? Bueno,
para que lo entendamos rápido también, es el recorrido que hacen todas las tecnologías que existen cuando salen al mercado y cuando evolucionan a lo largo del mercado. Las tecnologías empiezan al principio de la barrita muy bajas en cuanto a hype, en cuanto a expectación. En cuanto se empiezan a conocer y se empieza a ver lo que puede hacer la tecnología, sube muchísimo la expectación y llegan al pico de expectaciones sobredimensionadas, que se llama, que es el pico más alto, es cuando todos estamos flipados y todos, ¡buah, utilizar esto es una maravilla, vamos a poder hacer de todo y esto va a salvar al mundo, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Que eso obviamente no es así y hay una depresión. Pues las expectativas caen y empezamos a decir que esto es una mierda y no vale para nada, que es el pico bajo que hay después. Pero ¿qué pasa? Que luego se llega a esa curva de expectativas reales, que es cuando realmente se valora qué es el uso real de determinada tecnología. Entonces, ¿dónde está la inteligencia artificial? Bueno, actualmente probablemente esté bajando ese pico de las expectativas sobredimensionadas, porque es verdad que en este último año parecía que la inteligencia artificial generativa, la creación de imágenes solo escribiendo un texto, era una cosa flipante, increíble y que nos permitía hacer de todo y ya todo lo íbamos a poder hacer así, pero es verdad que poco a poco pues empezamos a ver que no es oro todo lo que reluce. Es probable que dentro de un tiempo pues se olvide un poquito y se nos pase un poco la emoción y quede un poco en la sombra, y poco a poco se va a ir estabilizando como una herramienta guay para lo que de verdad puede servir, ¿no? Entonces, bueno, por mostraros un poco algunos de los resultados que se pueden obtener, esta es una imagen obtenida ayer, bueno, antes de ayer o hace unos días, vamos, 4 imágenes, con el prompt, con el texto, a Roman house with red columns, statues and a fountain, ¿no? Entonces, yo pongo en Midjourney, que es una de estas tecnologías, pongo este texto y me ofrece esta imagen. Bueno, pues sí, son unas casas romanas con columnas rojas, algunas, y estatuas y una fuente. Pero ¿qué pasa? Que obviamente, como veis, es eso, pero a la vez no es eso. No es una casa romana, las columnas a veces no tienen sentido. Mirad en esta de aquí abajo, no sé si hay ratón o... Claro, en esta de aquí unas columnas son rojas y otras blancas aleatoriamente, pues porque así le ha gustado, y nos transmite una imagen que no nos recuerda tanto al mundo romano como a las pinturas del siglo XIX, a la imagen que tenemos del pasado romano heredada del siglo XIX y del romanticismo, ¿no? Una imagen romántica de cómo era, además, incluso la Roma ya en ruinas, porque de hecho veis que aquí estas columnas están craqueladas, están como en ruinas, pues porque esa es la imagen que tiene esta inteligencia artificial de cómo era el mundo romano, ¿no? Pues en ruinas, claro, cómo no. Aquí tenéis una comparativa realizada entre esta imagen de Midjourney y luego otra tecnología de generación de imágenes, que en este caso es Bing. Bueno, DALL-E 3, que la podéis utilizar a través de Bing. Esto, si nunca habéis utilizado una tecnología de este tipo, actualmente la más sencilla de utilizar, os vais a Google, ponéis Bing y directamente vais a entrar en una página y ahí podréis encontrar, incluso si ponéis Bing creación de imágenes, podréis llegar a la página donde simplemente registrándoos o entrando con vuestra cuenta de Microsoft, porque esto está impulsado por Microsoft, pues podréis acceder y desarrollar imágenes escribiendo un texto como estas, ¿no? Entonces, estas imágenes de aquí veis que son diferentes. ¿Por qué? Pues porque cada tecnología de inteligencia artificial desarrolla las imágenes a partir de un modelo, es un modelo diferente y se llama modelo al conjunto de datos que han entrenado a determinada inteligencia artificial. En este caso veis que los resultados son diferentes, pero siguen siendo falsos, por así decir, falsos históricos claramente en ambos casos, ¿no? Aquí sí que tenemos templos que parecen un pelín más romanos, pero las columnas son rojas hasta arriba del todo, cuando eso no era lo normal, y tenemos unas bonitas fuentes de corte renacentista, moderno, barroco, delante de los propios templos, bueno, y no son casas, yo aquí le he pedido casas, pero entiende que las casas, como tienen columnas, pues son templos. O sea que... Aquí tenéis otro ejemplo parecido en el que no voy a profundizar, pero que es una ciudad. En este caso, pues le pedí una ciudad, una vista aérea a modo de ilustración. Y aquí tenéis la comparativa entre Midjourney y DALL-E para que veáis un poco que
mientras que en un caso sí que me recrea ciudades sin ruinas, pero que parecen más bien el Capitolio de Estados Unidos. En el otro caso me recrea ciudades, pero que, como le he dicho que sea una ilustración arqueológica, pone un yacimiento arqueológico. Bueno, pues porque para él una ilustración arqueológica con cierto sentido, pues una ilustración donde salga algo arqueológico, y que más arqueológico que un yacimiento, ¿no? Entonces, para que veáis un poco que no es todo, sobre todo cuando nos enfrentamos al patrimonio y a la historia, tan sencillo como parece, ¿no? Aunque visualmente sea muy potente. Entonces, lo que estamos viendo es cómo nos encontramos con esta emoción desbocada, sobre todo en los medios de comunicación, que nos dicen cosas como que ya podemos simular la Revolución Francesa tal y como se vivió desde dentro, gracias a una inteligencia artificial, ¿no? Y nos muestra esta imagen que, bueno, pues en principio a todos nos recuerda algo como la Revolución Francesa, aunque, spoiler, para los que sepáis más de historia o para los que sepan más de historia, casi se acerca más o tiene mucho más que ver con las revoluciones de mediados del siglo XIX en Francia, del 48, 68, etcétera, que no con la Revolución Francesa de finales del siglo XVIII. Pero la idea de Revolución Francesa, pues es esta, ¿no? O, por ejemplo, aquí dice, ¿qué pasaría si la historia de la humanidad se hiciera un selfie? Una IA tiene la respuesta. Y es verdad que se pusieron de moda hace un tiempo mucho, pero ahora ya se ha olvidado, para que veáis que son hypes, ¿no? Pues se pusieron de moda los selfies históricos, ¿no? Entonces, pues un selfie en los campos de Auschwitz, un selfie durante la pandemia. Y entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, que nos muestra esto y algo que llame la atención ahí, por ejemplo, pues que la inmensa mayoría son blancos, ¿no? Para que veáis ya los sesgos propios que tiene la inteligencia artificial, que a la hora de representar el pasado incluye sesgos de cómo la hemos entrenado, y si la entrenamos con un conjunto de imágenes que ya de por sí está sesgado, y que puede incluir mayorías blancas, mayoría de hombres, ausencia de gente, por ejemplo, con ciertas discapacidades, de niños, de personas más mayores, etcétera, pues todos esos sesgos los van a transmitir también. Y luego hay otro problema bastante importante, que es el uso de datasets o grupos de datos sin consentimiento de los autores. Y es que la gran mayoría de estas tecnologías utiliza grupos de imágenes, millones y millones de imágenes, cogidos sin el consentimiento de los autores de las mismas. Artistas, fotógrafos, cualquier persona, pues directamente han hecho un volcado de distintas páginas web, pero sin tener los permisos para ello. ¿Qué pasa? Que esto todavía pues, es muy difícilmente perseguible de forma legal y está llevando a problemas importantes porque hay artistas que ven obras que son muy parecidas a las que ellos hacen, pero que no las han creado ellos, las ha hecho una inteligencia artificial, de las que ellos no tienen ya los derechos. Entonces hay un problema ahí importante y también algo conceptual, ¿no? Porque también lleva a la duda de si cuando nosotros imitamos a mano, dibujando a mano el estilo de un pintor determinado o de un dibujante determinado, también estamos copiando el estilo. Si lo copia una inteligencia artificial, sí es un problema, pero si lo copia una persona, no. Es un poco complicado el tema, o sea, da para mucho debate y no está resuelto, ¿no? En ese sentido, y hablando un poco también del tema de la educación y de la gamificación y del uso de la inteligencia artificial a la hora de educar y de crear juegos y de trabajar con alumnos, aquí, por ejemplo, esto lo vi, pues mira, hace unas semanas, un tuit que ponían que había un chico que decía que si los sindicatos y las fuerzas laborales están luchando contra la inteligencia artificial generativa, no debería enseñarse en las escuelas siquiera, ¿no? Mientras que el que le respondía dice, oye, yo soy artista digital y estoy en contra de este uso abusivo de las inteligencias artificiales, pero como son algo que está tan en boca de todo el mundo y que es una tecnología que, queramos o no, se está usando, claro que hay que enseñarla y claro que hay que hablar de ella, hay que debatir sobre ella, mostrar sus problemáticas y también sus ventajas y sus posibilidades, ¿no? Son las dos posturas. Obviamente yo creo que esto es una ola que no podemos tapar, no se puede ocultar ni se puede revertir, ni por mucho que la neguemos va a desaparecer, o sea que eso va a estar ahí, y lo que hay que hacer es intentar entenderla, ver los problemas que puede presentar en determinados casos y utilizarla con cuidado, sabiendo lo que estamos haciendo, ¿no? Y aquí os pongo un caso representativo de el uso
de una inteligencia artificial en el ámbito educativo, ¿no? Este hilo también lo vi hace poco de la cuenta de Twitter Signore Salieri, que lo tenéis ahí apuntado, por si lo queréis buscar entero el hilo, donde habla de este y otros ejemplos de la inteligencia artificial en educación, ¿no? Y, por ejemplo, dice que lo que les planteó a sus alumnos es, vale, vamos a intentar generar una imagen de David Bisbal similar a la que tenemos aquí, lo más parecida a esta de la foto, pero con estilo de Pixar. Entonces dijo, vamos a intentar acercarnos al máximo a esta imagen, a esta fotografía, y eso pues es un reto para los alumnos que tienen que empezar a pensar cómo describir esta fotografía de modo que la inteligencia artificial les dé una imagen lo más parecida posible. Entonces empezaron con esta, ¿no? Empezaron, pues genera un póster estilo Pixar de una persona con pelo rubio y rizado, barba y una chaqueta roja, y les dio esto, que bueno, algo se parece, pero no es lo que buscamos, tiene barba más grande, el pelo tampoco cuadra, etc. Ampliaron el prompt con esta descripción que veis aquí y ya les dio este resultado. Lo siguieron ampliando y una vez ampliado, perfeccionándolo, detallándolo un poquito más, sí que les dio una imagen más parecida a lo que pudiera ser un David Bisbal estilo Pixar, ¿no? Y luego lo que hicieron fue utilizar esta descripción para darle un entorno, ¿no? Pues aquí le dijeron ya que estuviera en una sala con fotoperiodistas y demás, ¿no? Y ya pues consiguieron obtener una imagen mucho más parecida a la de la fotografía a partir de esta descripción. Entonces, bueno, no digo que esté bien o que esté mal, o sea, hay debate en todo esto, pero puede ser un ejercicio interesante para, con alumnos, enseñarles, por ejemplo, profundizar en la descripción, en ejercicio de descripción, de hacer descripciones de algo. Y además es muy gratificante porque ves la imagen casi al momento de lo que te genera y bueno, pues es un juego bastante interesante en ese sentido, ¿no? Pensad un poco a lo mejor cómo esto podría utilizarse para enseñar historia o patrimonio, pero en este caso, y lo comentaremos más adelante, habría que tener mucho cuidado porque nos va a dar bulos y fakes continuos. Entonces, pero podría ser una idea el trabajar, vamos a intentar conseguir una casa romana y los bulos que nos dé vamos a intentar que los quite con una descripción mejor y de ese modo también les vas enseñando a la vez cómo es una casa romana. Les tendrías que decir, mira, pues esto no es así, esto está mal porque esto tal, esto no es así. ¿Qué pasa? Que os vais a encontrar con que prácticamente todo está mal. Así que es un poco complicado, pero oye, podría enfocarse por ahí a lo mejor algún uso interesante en educación de la inteligencia artificial generativa de imágenes, ¿no? Pero para que eso funcione, para que en algún momento, si os interesa, podáis utilizar esta tecnología en educación de forma exitosa, es muy importante que tengáis en cuenta todo lo que vamos a hablar ahora, que son los problemas que tiene esta tecnología para representar el pasado. Y es que, como ya hemos ido viendo, esta tecnología lo que va a hacer es representar una fantasía histórica y cargada de estereotipos. Por ejemplo, también os recomiendo seguir en Twitter a Alberto Venegas, que es un estudioso de la imagen digital y de la imagen digital del pasado, y que él ha jugado con la tecnología de inteligencia artificial para intentar, por ejemplo, representar el asesinato de Julio César. Y aquí veis cómo, pues bueno, nos representa una imagen que está muy cercana, de nuevo, a las imágenes del siglo XIX. ¿Pero por qué? Porque el siglo XIX nos proporcionó, en buena parte, la imagen histórica que tenemos en la actualidad del pasado. O sea, la imagen que tenemos del pasado está legada por el siglo XIX. Entonces eso lo ha heredado hasta la inteligencia artificial, pero por supuesto también nosotros en películas, en videojuegos, en series, ¿vale? Varias imágenes que he utilizado de inspiración para hacer esta imagen, la inteligencia artificial, ¿no? Cogiendo también un poco el mismo feeling, por así decir, que de una serie de televisión como es la que tenemos ahí. Y esto técnicamente se conoce de una manera, lo podemos entender de una manera determinada, y es hablando de pasado histórico y pasado mediático. El pasado histórico es aquel que se construye a raíz de las fuentes históricas, a raíz de una investigación histórica basada en textos, en imágenes, basada en evidencias y creando hipótesis que respeten justamente todas esas fuentes que han sido analizadas de manera rigurosa. Ese es el pasado histórico. Y el pasado mediático, en cambio, es la imagen que tenemos del pasado creada a través de los medios de comunicación, que pueden ser pinturas, pueden ser videojuegos, pueden ser películas. Todo ello hace un conglomerado que hace que los vikingos tengan cascos con cuernos, por ejemplo, ¿no?
algo que es falso totalmente, pero que pues, nos ha llegado legado de ese pasado mediático y mucha gente cree que fue así. Pero eso pasa con todo, aquí tenéis varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí, aunque no se vean muy bien, una representación de la Roma del siglo XV aproximadamente en Assassin's Creed, en uno de los Assassin's Creed. Abajo tenéis la recreación de la ciudad de Troya para la película de Troya, de la que, por cierto, hablamos en un podcast de cine actual junto con Mario Agudo, con Javi, que está ahí, y también hablamos un poco de esta recreación ficticia de la antigua ciudad de Troya. Y también tenéis la ciudad de Roma, recreada para la película de Gladiator, que te mete aquí tranquilamente la columnata de Bernini del Vaticano, y no pasa nada, porque la idea mediática de Roma pues es monumentalísima, obviamente toda blanca y gris, y con unas columnas impresionantes, y ya está, esa es un poco la idea que nos queda. Y ese pasado mediático, obviamente, es el que puebla Internet, y es el que ha servido de base para todas estas inteligencias artificiales. Y entonces, ¿qué pasa? Que todas estas inteligencias artificiales han aprendido no del pasado histórico, sino del pasado mediático, y lo que nos van a dar es una imagen totalmente falsa, mediatizada, creada a partir de cine, de películas, de videojuegos, creada a partir de falsos históricos ya. Entonces es muy complicado que per se nos vaya a dar un buen resultado. Por ello hay que, si queremos una imagen relativamente cercana a alguna realidad, hay que refinarla muchísimo. ¿Qué pasa? Que las inteligencias artificiales, como ahora veremos, son muy complicadas de controlar, muy complicadas de refinar. No le podemos decir, la columna tercera de la izquierda, pónmela un poquito más a la derecha porque ahí está mal. Eso no se lo podemos decir, es imposible. Entonces, ese es un poco el problema que tenemos ahora mismo, y sobre todo que esto no lo sabe mucha gente, y la gente se traga todos estos bulos sin saberlo, ¿no? Que, por cierto, os recomiendo este libro si os interesa, también de Alberto, Pantallas de la memoria, cómo y por qué las imágenes digitales transforman nuestra idea de la historia, que está muy muy bien para profundizar en todo este tema, ¿no? Y bueno, aquí os muestro otro fake histórico, se podría decir. Este se supone que es el emperador Constantino creado por la inteligencia artificial, que, como veis, le ha puesto dos águilas inmensas a los lados, porque obviamente todo emperador romano pues estaba rodeado de águilas, eso lo sabe todo el mundo. Y aquí a la derecha tenéis otra recreación que se ve muy poquito, pero que es una recreación ya históricamente fiable que hemos hecho nosotros a partir de las fuentes que conservamos, de fuentes de todo tipo, ¿no? Entonces, para que veáis un poco que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero porque no está entrenada convenientemente las inteligencias artificiales generativas, ¿no? Y luego otro problema, aunque creamos que es una ventaja, es la veracidad y espectacularidad visual. ¿Qué pasa? Que todo es muy real, todo podría ser. Estas imágenes que yo metí diciendo, venga, pues hazme un soldado vikingo en medio de una batalla, en un bosque con mucha sangre, muy fílmica, pues ¿qué pasa? Que efectivamente parecen totalmente realistas, pero cuando vas al detalle, sobre todo hay que fijarse en las partes traseras, en los elementos más ocultos, te das cuenta de que no tienen ni pies ni cabeza, que no tienen sentido. Por ejemplo, aquí lo podéis ver, ya veo uno. Veis que esta correa, este cinturón, acaba aquí, o sea, no le está cruzando ni por la espalda, ¿sabes? O sea, que hay pequeñas cositas en cuanto nos fijamos en los detalles que no tienen ningún sentido. Hay que ir a los detalles para intentar ver cuándo una imagen es inteligencia artificial y cuándo no, porque normalmente van a fallar en todos. Y ya no me quiero meter con la tipología de armaduras y tal, que no tienen, por supuesto, nada que ver o casi nada que ver con lo que pudiera ser un soldado visigodo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que nos encontramos con que una revista de gran tirada internacional coge y te utiliza una imagen de este tipo, totalmente un fake histórico, como portada de su revista de los visigodos. Y claro, ahí ya la hemos cagado. Esto parece más bien un soldado del Señor de los Anillos o de Juego de Tronos, más que otra cosa. Pero como parece tan real, como es tan verídica la imagen, pues a la gente le va a entrar por los ojos y se lo van a creer que eso de verdad es un soldado visigodo. Entonces, esto es lo que no se puede hacer y esto es lo que nosotros denunciamos. No se puede utilizar la inteligencia artificial, que por otro lado están de este modo
quitando trabajo a artistas que de verdad te van a hacer una recreación históricamente realista, pues obviamente les sale más barato introducir un pequeño texto y ponerte un fake histórico brutal. Lo que tenemos que denunciar es eso, es que no se pueden usar los fakes históricos de forma totalmente impune para dar una imagen falsa del pasado en una revista que se supone que es de historia, además, ¿no? Es que... Y esto se ha repetido varias veces también en la edición digital de esta revista. Y esto tiene el doble de delito porque, en este caso, en este artículo, lo que hacían era cambiar la imagen real, o sea, te hablan del primer beso romántico de la historia, no sé qué, no sé cuál, que lo de beso romántico habría que ver también si se puede hablar en época babilónica, que creo que es esto, de un beso romántico, porque creo que la categoría romántico nace bastante después, pero tenemos esta imagen que es la imagen de la pieza que te están hablando, y cogen y en vez de poner la imagen de la pieza que te están hablando, que la tienen, te crean una con inteligencia artificial, porque claro, es que es mucho más espectacular, es que va a ayudar mucho más a conseguir clics. Y aquí están usando claramente la inteligencia artificial como clickbait a costa de la historia y a costa de la imagen del pasado y de la representación del pasado. Porque alguien que ve esto se cree que la imagen que han encontrado es esta, y no la otra. Y entonces pues ya te estás creyendo que los babilonios hacían algo así, que por supuesto no tiene nada que ver con el estilo que tenían entonces ni con nada. Así que eso es lo peligroso, ¿no? Que se está utilizando actualmente la inteligencia artificial de esta manera espuria y hay que intentar evitar eso, ¿vale? Lo mismo aquí con reconstrucciones faciales. Las reconstrucciones faciales, y esto daría para otra gran conferencia, no se pueden hacer a golpe de clic de esta manera y tienen un trabajo científico detrás muy importante, muy largo y muy complejo para de verdad darnos una imagen de cómo eran estos rostros en el pasado, ¿no? Pero si se lo pasas a una inteligencia artificial y le dices que te lo haga, pues te crea aquí un surfero de California de una momia guanche, ¿no? de Canarias, ¿no? Además, que daos cuenta que en estos casos siempre marcan muchísimo la mandíbula y los pómulos porque lo coge de la propia momia, entiende que la momia no sabe muy bien que está muerta y directamente, pues como ve que tiene pómulos y barbilla muy marcados, obviamente porque está cadavérica, pues se lo pone también a la persona recreada, ¿no? O sea que no tiene ningún sentido. Así que intentad huir un poco y detectar un poco estos falsos históricos. Por supuesto, el tema de los derechos de autor, que ya lo hemos hablado, surgió un importante problema con respecto a esto y se movilizaron muchos artistas en contra de ello. La suplantación de artistas en muchos ayuntamientos, por ejemplo, para hacer carteles varios, que tiran directamente de inteligencia artificial, con el problema añadido que esto tiene de degradar un poco la originalidad del arte, ¿no? Porque estás repitiendo y repitiendo, es una coctelera que has metido ahí, te da una imagen muy estereotipada que realmente no tiene nada de original en ese sentido, ¿no? Y una cosa muy importante en cuanto a la representación del pasado es la imprecisión. Las inteligencias artificiales son muy imprecisas y es muy complicado hacerles ser precisas. Y cuando estamos trabajando sobre imágenes históricas, tenemos que controlar prácticamente todo. Aquí, por ejemplo, le pedí una infografía de un templo romano, pero te hace cosas que no tienen ningún sentido y que no son muy controlables. No sé por qué tienen querencia a poner columnas, un número de columnas impar, algo que nunca se ve en una fachada de un templo romano, por supuesto. Y se ve mejor en ejemplos como este. Aquí tenéis, aunque no se vea muy bien, esta es una de las últimas reconstrucciones que hemos hecho, en este caso de la ciudad romana de Ieso, la actual Guisona, que esta es una reconstrucción virtual hecha con criterios científicos, y cuando yo le pido con este prompt, un prompt muy detallado, explicando bien lo que quiero, etcétera, o sea que en principio me tendría que dar algo más trabajado, pues lo que me da es algo que no tiene ningún parecido con la realidad, ¿vale? Entonces, todo lo que, aunque sean muy espectaculares, porque estas, si las ampliáis y las veis, pues nos pueden dar el pego, son muy espectaculares, pero no tienen nada que ver con la realidad, y es muy complicado que me pueda conseguir algo parecido a lo real. Entonces, lo peligroso es eso, que nos dan imágenes muy verídicas, pero a la vez muy falsas. Y otro problema importante, aquí tenéis 4 imágenes de nuestra reconstrucción,
de la misma ciudad desde distintos ángulos. ¿Por qué? Porque el trabajo que nosotros hacemos es consistente y obviamente va a ser igual desde cualquier ángulo. ¿Qué pasa? Que la inteligencia artificial no es capaz de hacer eso, la inteligencia artificial generativa de imágenes, y obviamente si yo le pido una ciudad con el mismo prompt, me va a dar, y se lo pido varias veces, todas las imágenes van a ser diferentes, no van a ser la misma, entonces no tiene consistencia ninguna, ¿no? Y diréis, bueno, pero a lo mejor puede generar modelos 3D la inteligencia generativa también. Bueno, pues lo puede realizarlos, pero como veis aquí a la izquierda, aunque no se vea muy bien, tenéis un modelo generado a partir de una imagen que, como veis, es una bola informe, es una cosa que no tiene sentido, y en cambio a la derecha tenéis el modelo 3D original creado pues de forma artística por un artista como debe ser, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto, cuando hablamos de 3D, todavía tenemos una problemática mayor, y es que, como muchos de los que estéis aquí, que habéis trabajado con 3D, sabréis, los modelos 3D no son simplemente geometría puesta de cualquier manera y ya está. Tiene que estar construida de una forma determinada, tiene que tener unos criterios para que funcione todo correctamente, para que nos sea útil, y ya si hablamos de modelos 3D animables, pues todavía mucho más. Entonces, hay que tener una serie de criterios que, desde luego, la inteligencia artificial generativa en modelos 3D está a años luz de tenerlos, ¿no? Y, por supuesto, el entrenamiento. Vale, voy tirando rápido. Por supuesto, el entrenamiento. Es muy importante que podamos entrenar en algún momento a estas tecnologías, pero de momento nosotros no tenemos las capacidades para entrenar a estas inteligencias artificiales con nuestro propio dataset de forma fiable y correcta, ¿no? El entrenamiento que tienen es muy opaco y la forma en la que generan imágenes es muy opaca, muy poco rastreable, entonces no sabemos realmente de dónde vienen las imágenes. Y para hablar un poco, ya para acabar, 5 minutillos, de la parte más positiva, es en qué se está aplicando y en qué estamos aplicando ahora, desde un punto de vista más técnico, esta inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, hace poco, en este mismo año, se ha integrado en Photoshop. Photoshop ya integra una herramienta de inteligencia artificial generativa de imágenes que, pues bueno, para ciertas cosas puede venir a lo mejor bien. Por ejemplo, aquí tenéis una imagen que saqué yo en Pompeya, que con esta herramienta de Photoshop, pues por ejemplo puedo decir, amplíame el foco, amplíame la imagen y que salga un poco más la parte externa. ¿Qué pasa? Que lo de fuera se lo inventa todo, ahí está el problema. Eso no es real, aunque nos parezca real, ¿no? Pero lo bueno es que sí que podemos hacer cosas como esta. En Photoshop le podemos, por ejemplo, seleccionar la zona aquí del impluvium y decirle, rellénamelo de agua. Y te lo rellena de agua, oye, respetándote incluso los reflejos de la parte de enfrente. O sea que para pequeñas cositas, para pequeños retoques en las imágenes, puede venir muy bien, ¿no? Por ejemplo, si le digo, mira, aquí no había un hueco en la pared, tápame esta pared, pues me la tapa. Y lo hace en un momento, no tengo que andar yo con la herramienta de clonar. Entonces, bueno, eso puede ser útil en ese sentido. O aquí, por ejemplo, le digo, tápame esta alcantarilla, pues me la tapa y ya no aparece, ¿no? O sea que, bueno, eso es muy útil también en la actualidad, ¿no? O, por ejemplo, algo que es más interesante es la creación de texturas. Cuando trabajamos con modelos 3D, trabajamos con texturas como estas que nos permiten, por ejemplo, texturizar una calle romana. En este caso, este material que veis aquí está creado a partir de una sola fotografía con inteligencia artificial dentro de un software que se llama Substance Sampler, ¿vale? Y que nos permite, con herramientas ayudadas por esta inteligencia artificial, conseguir resultados muy interesantes. Aquí tenéis una captura de este programa durante el proceso de creación de la textura, y aquí tenéis un ejemplo de si usamos esta textura en un plano, que lo veis aquí, pues oye, nos da bastante bien el pego de una calzada romana. Y aquí os voy a enseñar un ejemplo en comparativa, aunque ahí no sé si lo veréis muy bien, pero a la izquierda tenéis la textura creada con inteligencia artificial y a la derecha tenéis un material, una nueva textura, pero creada de forma más manual a partir de un modelo fotogramétrico. Veis que obviamente hay diferencias, la del modelo fotogramétrico está mejor, más detallada, más realista y queda mucho mejor, pero oye, ni tan mal la de inteligencia artificial para estar hecha solo con una imagen, ¿vale? Porque pensad que esta otra está hecha a partir de, pues no sé si son 120 imágenes, con un modelo fotogramétrico, procesos de vaqueado, de tal, o sea, un proceso mucho más largo y tedioso. Bueno, pues por aquí van los tiros también en el uso técnico de la inteligencia artificial, ¿no? Así que nada, hasta aquí
la presentación. Muy bien. Si algú té una pregunta, ja que Pablo segurament nos podrà quedar hasta el final. Sí. Sí. Pablo, Sí. me ha encantado la charla porque bueno, estoy muy interesado en el tema de la inteligencia artificial y yo creo que el año que viene, en estas jornadas, tenemos que hablar... Habrá cambiado mucho, claro. Lo que te iba a comentar es que tú has dicho que un año y medio, 2 años que estas tecnologías han entrado, ¿no? ¿Cómo ves aquí 10 años qué puede haber pasado? Porque ahora hablas, no, es que esto lo hace mal, esto no lo crea bien. Quizás de aquí 10 años serán tan perfectos que habrán superado todos estos errores que ahora cometen. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que seguro que visualmente y técnicamente sí, es probable que sean cada vez más perfectas, aunque obviamente esto está evolucionando muy rápido, pero también tendrá un momento en el que no evolucionará a la misma velocidad. Pero el problema de esto es el entrenamiento en cuanto a la representación del pasado, digo. Entonces, lo primero, no genera dinero el entrenar a una inteligencia artificial correctamente, por ejemplo, por parte de historiadores que se vayan a dedicar durante años a dar la información correcta a una inteligencia artificial para que te produzca una imagen lo más correcta posible, por ejemplo, de la época romana. Eso cuesta mucho dinero y como no te va a generar ese beneficio, no van a invertir en entrenar a este tipo de inteligencias de forma correcta. Entonces, el problema no está tanto en la evolución tecnológica, que la seguirá teniendo y seguirá avanzando de este modo, sino en que nosotros podamos intervenir de algún modo en el entrenamiento de estas tecnologías con el dataset correcto para que ellas tengan los datos para poder hacer algo bien, ¿no? Y en ese sentido, ya digo, como no interesa en cuanto a pasta, no van a hacer algo específico de ello. La única esperanza que podemos tener es que en algún momento salga una inteligencia artificial de este tipo, que podamos entrenar nosotros con nuestras imágenes de forma correcta, pero claro, también hay un problema. No tenemos suficientes imágenes para entrenar a una inteligencia artificial de forma correcta para hacer determinadas cosas. Entonces, porque estas están entrenadas con millones y millones de imágenes, pero no hay millones y millones de imágenes de una casa romana correcta. Por ejemplo, aunque la casa romana está hiperrepresentada, pero no hay tantas. Entonces van a salir cosas muy estereotipadas, porque tendremos, pues yo qué sé, cientos de imágenes, pero te van a salir cosas muy estereotipadas. Habrá que ver, habrá que ver. A lo mejor llega un momento en el que se pueden introducir para entrenar o para conseguir una imagen, pues planos y alzados. Puede ser. Pero aún así, estamos hablando de que cada vez es mayor la intervención humana. O sea, al final, ¿qué pasa? Que para que estas inteligencias artificiales te den algo correcto y que tú de verdad quieres, al final la intervención humana tiene que ser por fuerza mayor, sobre todo para entrenarle y darle las fuentes bastante más claras. Entonces, bueno, yo creo que por ahí, como tal, lo de meterle un texto y que nos dé una imagen histórica, real y verídica y científica, no hay visos de que ocurra, pero sí, como digo, que cada vez se vayan integrando más en todas las herramientas que utilizamos los que nos dedicamos a la creación del pasado y que sí que nos permitan, pues yo qué sé, por ejemplo, decir, pues quiero que me añadas aquí un olivo, porque el olivo sí que te lo va a poder crear porque tiene millones y millones de referencias. Entonces, méteme aquí un conjunto de olivos y pum, que te lo genere. Eso puede que dentro de un tiempo sí que creen herramientas para eso, o genérame un paisaje de tal tipo, o porque todo eso sí que es más común y que luego lo podamos editar probablemente, todo eso sí que va a pasar. Y sobre todo, claro, hablando de manera más técnica, hay muchos procesos que hacemos los que diseñamos en 3D, que son, por ejemplo, mapeados UV, que es para desplegar modelos 3D y que nos quede toda la textura bien colocada, o retopología, que es colocar bien toda la geometría de un objeto, o preparar un modelo para animarlo, o crear las animaciones. Todo eso, que son procesos hipertediosos, cansinos y que actualmente son un engorro, espero y ojalá, y creo que sí, se irán cada vez más mejorando con inteligencia artificial. Incluso, por ejemplo, estoy seguro, dentro de no mucho, la fotogrametría, que actualmente un software de fotogrametría lo que te da es la geometría con textura básica, pero, por ejemplo, no te da brillos, no te da las partes que son de metal o las que no.
Probablemente todo eso en un futuro de aquí a unos años mejore y los propios software de fotogrametría incorporen herramientas que te permitan sacar qué zonas son de metal y dártelas con brillo, luego obviamente editar el brillo para ajustarlo, pero que todo eso yo creo que sí que se va a ir incorporando a los distintos software que tenemos. Pero al menos en nuestro sector, en el que no trabajamos con la fantasía, sino que tenemos que ser muy rigurosos, muy precisos, muy específicos, sí que vamos a tener que seguir estando los artistas, historiadores, etcétera, que nos dedicamos a esto para guiar a las herramientas o para utilizar las herramientas, que al fin y al cabo es lo que hacemos hasta ahora, pero bueno, con nuevas herramientas más potentes, etcétera.